Siempre creí que el ser humano nace con una chispa de bondad, con una inclinación natural a acercarse al otro, a buscar calor, a dar afecto, a encontrar refugio en los brazos de alguien. Lo veo en los niños pequeños, en esa inocencia que no distingue raza, ni estatus, ni poder. Un niño no pregunta si el otro merece compasión, simplemente la ofrece. Un niño no calcula beneficios, tiende la mano. Un niño no conoce la maldad, la aprende después. Y por eso, a pesar de todo lo que he visto en mi vida, sigo pensando que la humanidad comienza desde un lugar bueno. Lo que pasa es que la vida, con sus golpes y sus sombras, puede torcer esa semilla original, puede deformarla, puede apagarla, puede convertirla en algo que ya no se parece a lo que era al principio. No digo esto para justificar a nadie. Lo digo porque he conocido demasiadas historias para pensar que la maldad es algo que aparece de un día para otro. Hay personas que crecieron rodeadas de violencia, personas que nunca recibieron cariño, personas que aprendieron a defenderse atacando, personas que se endurecieron porque era la única forma que encontraron de sobrevivir. Y aunque uno quisiera creer que el dolor hace a la gente más sensible, más consciente, más humana, la verdad es que a veces hace lo contrario. Vuelve a la gente cruel, desconfiada, codiciosa. Les enseña a tomar en lugar de dar. Les enseña a pisar en lugar de compartir. Les enseña a ver la vida como una competencia donde solo importa ganar, aunque el precio sea destruir al otro. Y es duro reconocerlo, pero hay personas que se vuelven malas. Malas no porque nacieron así, sino porque la vida las torció y ellas nunca hicieron el esfuerzo de enderezarse. Malas porque aprendieron a disfrutar del daño que causan, como si herir a otros les diera un sentido de poder que nunca encontraron dentro de sí mismas. Malas porque sienten que su vacío se llena cuando humillan, cuando manipulan, cuando mienten, cuando usan el dolor ajeno como si fuera una herramienta para inflar su propio ego. Esa gente existe, y lo digo con pena, no con desprecio, porque al final, bajo su maldad, también hubo un niño que alguna vez quiso ser amado y no supo cómo seguir adelante cuando la vida lo golpeó. Sin embargo, reconocer que alguien tiene una historia no significa que tengas que cargar con ella. Reconocer que alguien sufrió no significa que tengas que permitir que ese sufrimiento se convierta en tu cárcel. A veces uno se mete en la cabeza esta idea equivocada de que puede salvar a la gente, de que puede cambiar a quienes ya no quieren cambiar, de que la bondad propia puede corregir la maldad ajena. Y no funciona así. Hay personas que por más que quieran justificar su conducta, eligieron un camino oscuro, eligieron lastimar para sentirse vivos, eligieron manipular porque no saben relacionarse desde la honestidad. Eligieron esconder su dolor detrás de una coraza de egoísmo. Y vos, si no estás atento, podés quedar atrapado en esa oscuridad. Y no porque seas débil, sino porque sos bueno, porque confiás, porque creés en el otro, porque querés ver lo mejor en quienes ya no tienen interés en mostrarlo. He visto mucha gente buena perderse así. Personas nobles, sensibles, generosas, que terminaron desgastadas por convivir con alguien que les robaba la paz cada día. Personas que justificaron actitudes imperdonables en nombre del cariño. Personas que perdonaron 10 veces, esperando que cambiara la 11ª. Personas que sostuvieron vínculos que las estaban rompiendo porque no se animaban a aceptar la verdad. No toda la gente merece un lugar en tu vida
Y esa es una verdad dura pero necesaria. Porque si vos no ponés un límite, el mal ajeno te va a devorar y lo va a hacer lento, sin que te des cuenta, como una cuerda que se aprieta de a poco, hasta que un día ya no podés respirar. No digo esto desde la ira ni desde el resentimiento, lo digo desde la experiencia de haber visto cómo las personas se pierden tratando de entender por qué alguien actúa con tanta maldad. Y la respuesta es más simple de lo que parece. Algunos disfrutan del daño porque es la única manera que encontraron de sentirse importantes. Es triste, sí. Es humano, sí. Pero también es peligroso. Porque ese tipo de personas no cambia porque vos las quieras más. No cambia porque les tengas paciencia. No cambia porque les expliques el daño que te hacen. Ese tipo de personas cambia solo si ellas mismas sienten el deseo profundo de hacerlo. Y eso, la mayoría de las veces, no ocurre. Por eso es tan importante reconocer el mal cuando lo ves. No para odiarlo, no para responder con violencia, sino para alejarte, para proteger tu alma, para no permitir que tu vida se marchite por alguien que eligió caminar entre sombras. La gente buena a veces se culpa por alejarse, a veces piensa que rendirse es fallar, pero no es rendirse, es sobrevivir, es cuidarse. Es decir, con total claridad, yo no voy a dejar que tu oscuridad se convierta en mi destino. Yes, pero, y quiero que este inicio te deje claro algo que es fundamental. El mal existe, sí, pero no todos los males son tuyos para resolver. Hay batallas que no te corresponden. Hay personas que no están listas para recibir tu bondad. Hay vidas que no podés arreglar sin romper la tuya. Y tu responsabilidad, antes que nada, es proteger tu paz, cuidar tu luz. No dejar que el mundo te convierta en alguien que no querés ser. Alejarte no es falta de amor, es respeto por la vida que todavía te queda por vivir. Este es el punto de partida. A partir de acá vamos a entender cómo reconocer ese mal, cómo liberarte de él y cómo caminar hacia una vida donde tu bondad no sea una condena, sino un refugio. Hay una verdad incómoda que nos cuesta aceptar. No toda la gente quiere tu bien. No porque el mundo esté lleno de monstruos, sino porque hay personas que se fueron torciendo con el tiempo y ya no saben relacionarse sin causar daño. Y aunque duele admitirlo, hay seres humanos que han perdido esa chispa de bondad que tenían al nacer. No la perdieron de golpe, sino de a poco, entre heridas mal curadas, entre ambiciones desmedidas, entre envidias que se volvieron veneno, entre decisiones pequeñas que fueron apagando la luz que llevaban dentro. Y cuando una persona vive demasiado tiempo en la oscuridad, termina sintiéndose cómoda allí, tanto que no acepta que otro brille. Reconocer esto no es ser pesimista, es ser responsable, porque la gente buena tiene un problema, tarda mucho en aceptar la maldad ajena, tarda demasiado, busca explicaciones, busca justificaciones, busca motivos nobles que el otro nunca tuvo, y esa demora, esa ingenuidad emocional suele costar caro. Uno no reconoce que está frente a alguien dañino hasta que ya está herido, y muchas veces, cuando uno se da cuenta, ya perdió años, dignidad, confianza y una parte importante de sí mismo. Por eso este camino comienza con un gesto que parece pequeño,
pero que puede cambiar tu destino. Mirar la realidad sin maquillarla. Pepe Mujica lo diría, y la vida te enseña, aunque vos no quieras aprender. La maldad ajena no aparece con un cartel ni con un anuncio claro. Se muestra en detalles, en cómo te habla cuando siente poder sobre vos, en cómo celebra tus errores, en cómo se alimenta de tus debilidades, en cómo te critica cuando le va bien y te necesita cuando le va mal. Es una forma de estar en el mundo que drena tu energía, que te confunde, que te roba la paz. Y acá quiero pedirte algo muy simple pero profundamente transformador. Quiero que escribas en los comentarios la frase: elijo alejarme del mal para vivir en paz. Y quiero explicarte por qué esto es importante. Cuando vos escribís una frase, no solo estás dejando un comentario, estás haciendo un acto de compromiso. Es un pequeño acto de valentía, una declaración que te recuerda quién sos y qué mereces, y además te convierte en testigo de tu propia decisión. Ya no es algo que pensaste, es algo que declaraste. Esa diferencia, aunque parezca sutil, modifica el rumbo interno, te compromete, te aclara, te ordena. Y ahora quiero pedirte otra cosa, que también es parte del camino. Si conoces a alguien que está atrapado en un vínculo dañino, alguien que vive justificando lo que no debe justificar, alguien que se siente culpable por alejarse de quien lo está destruyendo, compartile este mensaje por WhatsApp. A veces una sola frase, una sola reflexión, una sola advertencia en el momento justo puede salvar años de sufrimiento. Hacelo para acompañar. Volvamos a lo esencial. Reconocer el mal no significa odiar. Mujica nunca hablaría desde el odio, hablaría desde la claridad. Y la claridad te dice que hay personas que no quieren cambiar, personas que encontraron comodidad en su propia oscuridad, personas que no buscan mejorar su vida, sino arruinar la de los demás, personas que no saben amar sin poseer, sin controlar, sin manipular, personas que no quieren verte crecer porque tu crecimiento les recuerda lo que ellos no se atrevieron a hacer. Y si vos te quedás cerca de esa gente, por más buena persona que seas, la oscuridad te va a alcanzar, porque la maldad es contagiosa, no en el sentido de que te vuelvas como ellos, sino en el sentido de que te desgasta, te agota, te apaga, te quita tu brillo, te hace dudar de tu valor, te hace sentir pequeño, te roba años que no vuelven, te convierte en una versión ensombrecida de vos mismo. Lo que antes era risa, ahora es silencio. Lo que antes era claridad, ahora es confusión. Y todo por sostener a alguien que nunca quiso ser sostenido, que nunca quiso cambiar, que nunca tuvo interés real en cuidarte. Vos no tenés la obligación de salvar a quien eligió destruirse. Tampoco tenés el deber de comprender indefinidamente a quien repite el mismo daño una y otra vez. Hay un momento en la vida en el que la compasión sin límites se convierte en autoabandono. Y ahí es donde debes despertar. Allí es donde debes elegirte. Allí es donde debes reconocer que hay batallas que no te pertenecen. Allí es donde debes decir: hasta acá. La gente buena sufre mucho porque tarda en poner límites. Personas que no sienten responsabilidad. Personas que no sienten remordimiento por lastimar. Personas que no sienten alegría por tu bienestar.
Y no entender esto te puede costar demasiado. No para volverte desconfiado del mundo entero, sino para aprender a reconocer cuando estás frente a alguien que no quiere tu bien. Este segundo bloque tiene una intención clara, que puedas ver con lucidez, que entiendas que alejarte no te convierte en malo, que poner distancia no significa ser frío, significa ser inteligente, que proteger tu paz no es un acto de egoísmo, sino de supervivencia emocional. La vida no te pide que arregles a todo el mundo, la vida te pide que no te pierdas a vos mismo, tratando de rescatar a quien eligió hundirse. Reconocer el mal es el primer paso para liberarte de él. A mí no me gusta pensar que hay gente destinada a ser mala. Lo que sí creo, porque lo vi 1000 veces, es que hay vidas que se tuercen de tal manera que la bondad original queda enterrada bajo capas de dolor, rencor y ambición. Y cuando esas capas se acumulan demasiado, la persona empieza a actuar como si hubiera perdido el rumbo, como si hubiera olvidado que alguna vez fue capaz de sentir ternura. Así se forma el mal, no como un rayo que cae del cielo, sino como una sombra que crece poco a poco en alguien que no supo, no pudo o no quiso enfrentarse a sí mismo. La maldad empieza muchas veces con algo pequeño, una frustración que no se procesa, una envidia que se alimenta, una injusticia que no se supera, un resentimiento que se deja fermentar, y eso, que al principio parece inofensivo, empieza a meterse en la mirada, en la manera de entender el mundo, en la forma de relacionarse con los demás. Una persona que nunca recibió amor genuino puede aprender a usar a los otros para llenar su vacío. Una persona que vivió rodeada de violencia puede creer que la agresión es la única forma de conseguir respeto. Una persona que solo conoció críticas puede crecer sintiendo que destruir al otro es la única manera de sentirse superior. Nada de esto justifica el daño que causan, pero sí explica por qué lo hacen. Explica por qué algunas personas, sin ser monstruos, terminan actuando como si lo fueran. Explica por qué hay personas que sienten un extraño bienestar cuando alguien más sufre. Explica por qué sabotean la felicidad ajena, por qué manipulan, por qué mienten, por qué disfrutan de la confusión que provocan. Es como si el bienestar del otro fuera una amenaza para ellos, como si la luz ajena les recordara la oscuridad que eligieron habitar. Y cuando alguien vive así, tarde o temprano necesita arrastrar a otros a ese lugar. No soportan ver que otros logran lo que ellos nunca se permitieron. También está la codicia, esa que Mujica siempre criticó. No hablo solo de la codicia del dinero, aunque ella también corrompe. Hablo de la codicia emocional, la necesidad de poseer a alguien, de controlar, de exigir más de lo que uno da, de absorber la energía del otro sin devolver nada a cambio. Una persona dominada por la codicia emocional puede volverse profundamente dañina sin darse cuenta. Empieza a verte como un recurso, no como un ser humano. Empieza a usar tu paciencia, tu cariño, tu empatía, como si fueran combustibles para su vacío. Y cuanto más les das, menos agradecen. Cuanto más tolerás, más exigen. Cuanto más te forzás, menos valoran. Ese es el problema de darle demasiado a alguien que no sabe recibir. Creen que todo es poco. La avaricia también tiene un papel en todo esto. Y otra vez, no hablo solo de la avaricia material, hablo de la avaricia afectiva. Personas que guardan para sí mismas la mínima muestra de amor, que no saben compartir alegrías, que se niegan a celebrar tus logros, que te dan migajas emocionales mientras te exigen banquetes de entrega.
gente que parece temer que tu crecimiento haga evidente su propia pequeñez, gente que prefiere verte triste antes que feliz, porque tu felicidad los enfrenta con su incapacidad de serlo. Y luego está el pecado más simple y más común, el ego. Cuando el ego se vuelve demasiado grande, la bondad no tiene lugar donde entrar. Personas que necesitan siempre tener razón, siempre ser el centro, siempre ser admiradas, siempre ser reconocidas. Personas que viven en competencia con todo el mundo. Personas para las cuales cualquier gesto amable del otro es una amenaza. Personas que interpretan incluso tu afecto como un intento de manipulación. Personas que ven la vida como una suma de victorias y derrotas, donde ellos deben ganar, aunque eso signifique pisar corazones ajenos. Ese tipo de ego es un terreno fértil para el mal, porque borra la empatía y la reemplaza con un hambre insaciable de validación. Pero hay algo aún más triste. Muchas de estas personas no reconocen su propia maldad. Creen que el problema siempre son los demás. Creen que todo el mundo está en su contra. Creen que son víctimas perpetuas, incluso cuando son ellos quienes hieren. Esa incapacidad de mirarse honestamente es lo que los vuelve peligrosos, porque alguien que no reconoce su oscuridad no la controla. Y si no la controla, le reparte. Y acá está el punto más importante de este bloque. El mal se vuelve verdaderamente peligroso cuando vos por bondad o ingenuidad te acercás demasiado a él. Porque cuando te acercás te convertís en blanco. No importa cuánto cariño des, cuánta paciencia tengas, cuánta comprensión ofrezcas. Una persona que eligió la sombra no quiere tu luz, la teme. Y muchas veces se dedica a apagarla, no por maldad directa, sino porque no sabe hacer otra cosa. Mujica siempre ha dicho que el ser humano vive en tensión entre su luz y su oscuridad. La mayoría intenta mantenerse del lado luminoso, aunque tropiece, pero hay quienes dejaron de intentarlo, y quedarse cerca de ellos es perderte a vos mismo. Por eso es tan esencial reconocer cómo se forma el mal, porque entender su origen no te obliga a tenerle compasión, pero sí te permite decidir con claridad si querés convivir con él. Y la respuesta, si te amás, realmente siempre debería ser no. Reconocer el mal es el principio de tu liberación. Comprender cómo se forma es el principio de tu protección. El mal no siempre viene con un rostro oscuro ni con gestos teatrales. No aparece vestido de monstruo, ni anuncia su llegada con estruendo. No hace falta imaginarlo como algo extraordinario. En realidad, el mal que más daña es el que pasa desapercibido, el que se cuela en la vida diaria, el que se disfraza de afecto, de preocupación, de amistad, de cariño, el que se esconde en personas que parecen inofensivas, pero que llevan dentro una forma de actuar capaz de desgastarte sin que te des cuenta. Ese mal es silencioso, es lento, es persistente, y por eso es tan peligroso. Una persona dañina no siempre te grita ni te agrede abiertamente. Muchas veces actúa con suavidad calculada. Primero te estudia, te observa, identifica tus debilidades y tus fortalezas. Después se gana tu confianza con gestos pequeños, con palabras que parecen sinceras, con una cercanía que te hace bajar la guardia. Y cuando ya confiaste, cuando ya abriste la puerta de tu cuidado, empieza a torcer la relación. Cambios sutiles al principio, casi imperceptibles. Comentarios que te hacen dudar de vos mismo, silencios que te castigan, críticas disfrazadas de consejo,
pequeños desplantes que te restan sin que vos te des cuenta. Y lo que vuelve todo más confuso es que esa persona no siempre actúa igual. A veces te trata con afecto para engancharte emocionalmente. A veces te trata con frialdad para que busques su aprobación. Te da un minuto de cariño y después te retira la mano como quien da un sorbo de agua a alguien sediento y luego esconde el vaso. Esa dinámica es una de las formas más sutiles y crueles de maldad cotidiana. Crear dependencia emocional. No lo hacen porque te quieran, sino porque necesitan sentir que pueden controlar tu ánimo, tus decisiones, tu energía. Otra forma en la que opera el mal es a través de la manipulación silenciosa. Personas que jamás dicen abiertamente lo que quieren, pero que acomodan todo a su conveniencia. Te hacen sentir culpable por cosas que no hiciste, exageran tus errores, minimizan tus aciertos, reinterpretan la realidad para quedar siempre como víctimas. Y vos, que sos bueno, que sos empático, que querés entender, caes en la trampa. Te empezás a preguntar si realmente sos vos el problema, si fuiste demasiado duro, si deberías haber actuado de otra manera. Esa confusión es una herramienta poderosa para quienes disfrutan tener ventaja emocional sobre los demás. Y está también el mal que se esconde en la envidia, esa emoción oscura que poca gente admite sentir, pero que guía muchas acciones. Hay personas que no soportan ver que te va bien. No lo muestran directamente, lo muestran con comentarios al pasar, con silencios incómodos cuando contás algo bueno, con miradas que celebran tus fracasos más de lo que celebran tus logros. Ese tipo de gente puede sonreírte mientras por dentro desea verte caer, y esa contradicción desgasta, porque sentís que algo no encaja, que algo duele, pero no sabés explicarlo. Hay otro tipo de mal más directo, más evidente, pero igual de destructivo, la crueldad emocional. Personas que disfrutan señalar tus defectos, hacerte sentir menos, rebajarte frente a otros, burlarse de tus sueños, hacerte creer que no sos suficiente. No siempre lo hacen con gritos, a veces lo hacen con ironías, con chistes que te hieren, con comparaciones que te achican, con gestos que parecen casuales pero que esconden desprecio. Ese mal te va recortando por dentro, te deja pequeño, te deja temeroso, te deja dudando de tu valor. Y aunque estas conductas parecen muy distintas entre sí, quiere confundirte, quiere que dudes de tu percepción, quiere que sientas que necesitas a alguien que en realidad te está lastimando. Quiere que te acostumbres a un trato que no mereces. Quiere que bajes tus expectativas, que reduzcas tus sueños, que pierdas tu brillo. Pero hay algo que la gente no suele entender. El mal no se enfrenta con más mal. Jesucristo, Buda, los grandes sabios y hasta los viejos obreros de barrio decían lo mismo con palabras diferentes. No te metas a pelear con alguien que vive en la oscuridad porque te va a arrastrar a ella. Mujica lo diría así: no gastes tu vida luchando contra quienes ya se perdieron. Gástala cuidando que vos no te pierdas. La gente buena a veces comete un error muy grande. Cree que puede cambiar a una persona dañina. Cree que si le tiene paciencia, si le muestra amor, si le da oportunidades, si le habla con calma, el otro va a despertar. Y no siempre ocurre. Porque para que el bien entre, la persona tiene que dejar una puerta abierta, aunque sea una rendija. Y hay quienes sellaron esa puerta hace años. No porque vos hayas fallado, sino porque ellos eligieron cerrar su corazón para no enfrentarse a su propio dolor. El mal actúa de una manera muy particular. Te desgasta sin que te des cuenta. Un día estás lleno de energía
y al día siguiente te sentís vacío. Un día confías en tu criterio y al día siguiente te descubrís pidiéndole permiso emocional a alguien que no te valora. Un día te reís y al día siguiente estás midiendo cada palabra para no provocar un conflicto. Eso no es amor, no es amistad, no es cariño. Es una forma de dominación suave, casi imperceptible, que te roba la vida sin que lo notes. Por eso la única respuesta inteligente no es enfrentarlo, no es competir, no es demostrar nada. La única respuesta es alejarse. Y alejarse no desde el rencor, sino desde la claridad, desde la certeza de que tu paz vale más que cualquier vínculo que te la quite, desde la convicción de que no podés salvar a quien se alimenta de tu sufrimiento, desde el cuidado de no dejar que la vida te convierta en alguien que no querés ser. A veces el mal no quiere que lo odies, quiere que lo aceptes, quiere que te acostumbres, quiere que lo normalices, quiere que bajes los brazos. Y ahí es donde tenés que estar más atento, porque cuando el mal se vuelve rutina ya no se nota. Recordá esto, alejarte no es una derrota, es tu victoria silenciosa sobre una oscuridad que no te pertenece. Hay momentos en los que uno tiene que tomar decisiones que duelen, no porque sean malas decisiones, sino porque implican aceptar una verdad difícil. Hay gente que no puede quedarse en tu vida, no importa cuánto la quieras, no importa cuánto hayas invertido en ese vínculo, no importa cuántas veces imaginaste que las cosas podían mejorar. Hay personas que por la forma en que están hechas o por el camino que eligieron no saben vivir sin lastimar. Y quedarse cerca de ellas es renunciar lentamente a tu paz. Por eso alejarse no es un acto de desamor, es un acto de respeto hacia la vida que te queda por delante. Mucha gente confunde el aguante con la bondad. Cree que seguir ahí soportando es señal de nobleza. Cree que tolerar lo intolerable te convierte en alguien bueno, pero no es así. La bondad no se prueba en cuánto daño sos capaz de recibir, sino en cuánto amor podés darte a vos mismo sin sentir culpa. Y para eso a veces tenés que poner distancia, tenés que decir basta, tenés que cerrar una puerta que te está consumiendo, porque cuando el alma empieza a apagarse, cuando la sonrisa se vuelve un recuerdo, cuando la vida se siente pesada, cuando el corazón se tensa cada vez que escuchás el nombre de alguien, ahí ya no hay amor sano, hay desgaste, hay agotamiento, hay una forma silenciosa de destrucción que no siempre se ve, pero que siempre se siente. Alejarte del mal no te convierte en una persona fría, te convierte en alguien que aprendió, alguien que ya no está dispuesto a pagar el precio de sostener una relación unilateral, alguien que entendió que salvar al otro no puede significar perderse a sí mismo, alguien que prefiere caminar solo un tiempo antes que caminar acompañado de una sombra, y esa decisión, aunque duela, es un acto de profunda dignidad. He visto personas que tardaron años en animarse a dar ese paso, años justificando lo injustificable, años creyendo que el otro algún día iba a cambiar, años sintiendo que si se iban a ser malas personas, pero cuando finalmente se alejaron ocurrió algo hermoso. Volvieron a respirar, empezaron a dormir mejor, empezaron a sonreír más seguido, volvieron a escucharse a sí mismas, y entonces entendieron que no era amor lo que sostenían, sino miedo, miedo a soltar, miedo a estar solo, miedo a enfrentar el silencio. Pero cuando pasás ese umbral, cuando te elegís por primera vez, cuando te tratás con compasión, descubrís
algo simple. La paz no es un lujo, es una necesidad. Alejarse del mal también tiene otra dimensión que pocos mencionan. Te ayuda a conservar tu propia bondad, porque quedarse cerca de quien vive en la oscuridad te contamina. No de la manera que uno imagina, no te vuelve malo, pero sí te vuelve cansado, irritable, desconfiado, te endurece, te desgasta, te cambia el modo de mirar el mundo, te hace vivir a la defensiva. Y cuando vivís así mucho tiempo, tu corazón empieza a cerrarse, no por maldad, sino por protección. Pero un corazón que se cierra para defenderse también se cierra para amar. Por ello, alejarse no solo es un acto de cuidado personal, sino de preservación emocional. Es decir, no voy a permitir que esta persona me convierta en alguien que no soy. Muchas veces, cuando uno empieza a tomar distancia, aparecen las dudas. ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si soy yo el problema? ¿Y si estoy siendo egoísta? Estas preguntas son comunes, pero no siempre son verdaderas. Porque la manipulación deja huellas, y una de esas huellas es la culpa de decir basta, la culpa de elegirte, la culpa de protegerte, y esa culpa no te pertenece, es una trampa emocional, un residuo de esa relación dañina que te enseñó a poner al otro primero, incluso cuando ese otro no te cuidaba. Por eso hay que ser muy claro, elegir tu paz no es egoísmo, es sabiduría. Nadie te va a devolver los años que perdiste intentando arreglar a alguien. Nadie te va a recompensar por tu sacrificio silencioso. Nadie te va a felicitar por aguantar más de la cuenta. La vida solo te va a preguntar si fuiste feliz, si fuiste libre, si fuiste honesto con vos mismo. Y si la respuesta es no, entonces estás a tiempo de cambiar el rumbo. Estás a tiempo de decir, hasta acá llegué. Estás a tiempo de recuperar la luz que dejaste olvidada entre tantas batallas que no eran tuyas. Alejarte del mal también es un acto de humildad, que hay heridas que no te corresponde curar, que la vida del otro no es tu responsabilidad, y entender eso es liberador, te saca un peso de encima, te devuelve energía, te deja espacio para crecer, para enfocarte, para encontrarte. Pepe Mujica lo diría de manera sencilla, casi campesina. Si un árbol está enfermo y te contagia, no te quedes abrazado a él. Toma distancia y cuídate, porque si te secás vos, se acabó todo. Es una metáfora simple, porque así como hay árboles que dan sombra y alimento, también hay árboles que absorben del suelo más de lo que dan. Y si te quedás demasiado cerca, te secan, sin querer. Y vos no viniste a este mundo para secarte, viniste para florecer. Por eso este bloque es tan importante, porque te dice, sin rodeos, que tenés derecho a priorizarte, tenés derecho a decir no, tenés derecho a poner límites, tenés derecho a cortar vínculos que te destruyen, tenés derecho a alejarte del mal sin pedir permiso y tenés derecho a volver a tu vida con una sensación nueva, limpia, como si hubieras sacado un peso que hacía años te estaba tirando al piso. A veces, cuando uno se aleja, siente un vacío, pero no es vacío, es espacio. Espacio para que entre algo mejor. Espacio para reencontrarte. Espacio para respirar. Espacio para volver a confiar en el mundo. Y en ese espacio, cuando lo cuidás, cuando lo protegés, la vida empieza a ordenarse sola, porque la luz
siempre vuelve cuando dejas de sostener lo que la apaga. Alejarte del mal es, en esencia, el acto más profundo de amor propio que podés hacer. Hay un momento en la vida en el que uno entiende que no vino al mundo para cargar sombras ajenas, que no naciste para ser depósito del resentimiento de nadie, ni para vivir justificando el daño que otro te hace, ni para aceptar como normal algo que te está quebrando por dentro. ¿Entendés? Quizá de golpe, quizá despacio, que hay cosas que no son negociables. La paz, el derecho a dormir con la conciencia tranquila y a despertar sin sentir un peso sobre el pecho. Es entonces cuando las piezas empiezan a caer en su lugar, cuando la vida se aclara, cuando te das cuenta de que alejarte del mal no es traición a nadie, sino lealtad hacia vos mismo. Mucha gente pasa la vida entera tratando de que otros la quieran, tratando de agradar, tratando de ser suficiente para personas que nunca se conforman, y así se pierden, se abandonan, se olvidan. Uno se acostumbra tanto a dar que cree que querer demasiado es un acto de nobleza, pero querer sin límites a quien no te respeta es una forma lenta de desaparecer. Y un día, sin saber cómo, ya no te reconoces, ya no sabes que te gusta, ya no sabes que soñabas, ya no recordás la última vez que tuviste paz. Eso es lo que el mal hace cuando no lo frenás. No aparece con violencia, aparece con desgaste. Y lo triste es que uno lo normaliza, lo justifica, lo acepta como parte del camino, hasta que un día ya no queda casi nada de uno mismo. Pepe Mujica lo diría con esa claridad que duele: si te quita la paz, es demasiado caro. Así de simple. No importa quién sea, no importa cuánto lo quieras, no importa cuántos recuerdos los unan. Si alguien te roba tu serenidad, te está robando la vida. Y vos no estás hecho para sobrevivir, estás hecho para vivir. Eso significa tener el coraje de mirar la realidad sin los adornos del cariño, sin la esperanza ingenua de que algún día el otro va a despertar mágicamente y convertirse en lo que vos necesitás. La gente cambia solo si quiere cambiar, y si no quiere, tu amor no va a hacer milagros. Hay un detalle que parece pequeño, pero es inmenso. El mal siempre te quiere cerca, no porque te valore, sino porque necesita de tu energía. La bondad es alimento para quienes no saben generarla por sí mismos. Cuando te alejás, perdés cosas, sí, pero también recuperás algo que olvidaste, tu voz. Volvés a escucharte, volvés a sentir el mundo sin ese filtro oscuro que alguien había puesto sobre tus ojos. Volvés a recordar que no todo es conflicto, que no todo es tensión, que no todo es caminar con cuidado para no molestar. Descubrís que la vida, lejos del mal, tiene un ritmo más suave, más humano, más real. Mucha gente teme alejarse porque cree que el mal se va a vengar, que va a volver a buscarla, que va a intentar arrastrarla de nuevo. Pero el mal pierde fuerza cuando ya no tiene de dónde alimentarse. Una persona dañina sin alguien a quien desgastar es como un fuego sin oxígeno. Se apaga solo. Y aunque al principio sientas miedo, a medida que pasan los días, ese miedo se transforma en alivio. Y ese alivio se convierte en claridad. Hay algo hermoso que ocurre cuando alguien se libra del mal: el corazón se abre otra vez. No de inmediato, no sin cicatrices, no sin duda, pero se abre. Empiezan a entrar personas nuevas, más sanas, más amables, más conscientes. Empiezan a aparecer oportunidades que no podías ver porque la oscuridad te tenía mirando al piso. Es como si la vida, al ver que finalmente te elegiste, decidiera recompensarte con calma, y esa calma
que parecía tan lejana, tan imposible, tan ajena, se convierte en tu hogar. Y entonces entendés algo fundamental. El mal no desapareció del mundo, pero ya no domina el tuyo. La oscuridad sigue existiendo, pero ya no te toca. La gente dañina sigue siendo dañina, pero vos ya no estás en su alcance. Esa distancia que pusiste no fue un acto de cobardía, sino de madurez. Fue reconocer que la luz no se defiende con gritos ni con discusiones eternas, sino con silencio, con pasos firmes y con una decisión que se respeta a sí misma. Mujica siempre ha dicho que vivir es aprender a perder, pero también es aprender a soltar lo que te está perdiendo. Y a veces la pérdida más dolorosa es también la más liberadora. Soltar el mal, aunque venga disfrazado de amor, aunque tenga forma de alguien querido, aunque duela en el alma, es un acto de valentía. Es el único modo de recuperar tu libertad interior. Y la libertad interior es la única riqueza que no se compra ni se vende. Este cierre no quiere ser dramático, quiere ser verdadero. Vos merecés una vida en la que puedas respirar sin miedo, en la que puedas hablar sin medir cada palabra, en la que puedas sentir sin pedir permiso, en la que puedas estar sin pedir perdón por existir. Esa vida existe. Empieza cuando dejás atrás lo que no te cuida. Empieza cuando elegís caminar liviano. Empieza cuando decís, hasta acá llega tu maldad, de acá en adelante empieza mi paz. Si este mensaje te llegó, si sentís que te habló a vos, si en tu corazón entendés que este es tu momento de moverte hacia una vida más clara y más limpia, quiero acompañarte un poco más. Tocá el video que aparece en pantalla y sigamos juntos este proceso de liberación.